Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí para escuchar esta conferencia que explica brevemente la exposición Rivera, maestro del dibujo. Me llamo Elena Zenalmor, trabajo desde hace bastantes años en la Dirección Adjunta de Conservación y he tenido la gran suerte de colaborar en el catálogo razonado de dibujos de Rivera con Gabriel Finaldi y Edward Payne, el otro autor que nos acompaña hoy, y también en la organización de la exposición. Esta exposición está organizada con motivo de la publicación del catálogo razonado de dibujos de Rivera. En total se conservan unos 154 dibujos de su mano atribuibles en este momento. Esta es la portada del catálogo que la podrán encontrar en la tienda si están interesados. En la exposición contamos con 52 dibujos, 10 pinturas, 8 estampas y una pequeña escultura en cera. La hemos organizado en ámbitos cronológicos y ámbitos temáticos con el objetivo de mostrar al visitante cómo Rivera era verdaderamente un maestro del dibujo, ¿no? Todos sabemos que Rivera era un pintor extraordinario. Aquí en el Museo del Prado, gracias al afán coleccionista de Felipe IV, tenemos un gran número de pinturas de excelente calidad. No debemos olvidar que Felipe IV, en el momento de su muerte, en su inventario se registran 50 obras de mano de Rivera, aunque algunas posiblemente fueran de taller, ¿no? ¿Y por qué es Rivera un maestro del dibujo y no simplemente un dibujante como casi todos los pintores? Primero porque era un dibujante empedernido. Uno de sus biógrafos más importantes, de Dominici, cuenta cómo Rivera cada tarde, después de dejar de trabajar, se sentaba y dibujaba lo que iba a trabajar el día siguiente en pintura. Es decir, que si durante toda su vida hiciera 3, 4, 5, 6 dibujos por la tarde, al final de su vida, de su carrera, ¿no? Él murió en 1652, debería haber decenas de miles de dibujos, de los que solo se conservan 154. Por otra parte, él era un maestro del dibujo porque enseñaba dibujo. Para él era vital la enseñanza del dibujo a artistas jóvenes como base para aprender el arte de la pintura. También por su excelente dominio de todas las técnicas del dibujo, la sanguina, el lápiz negro, la pluma y la aguada o el pincel con distintos tipos de tintas. También era un dibujante excepcional y fuera de la norma por la gran cantidad y diversidad de temas que trataba. Más allá de los dibujos preparatorios que todos los artistas hacían en preparación de sus obras, Rivera trataba temas, dibujaba para mejorar su mano como artista. Y utilizaba el dibujo como un arte autónomo para plasmar sus intereses, sus inquietudes y plasmar todo lo que le interesaba que le rodeaba. También hay parte de su producción que refleja unas extrañas fantasías de difícil interpretación. Estos son algunos de los dibujos que no están en la exposición. Entonces trataba temas mitológicos, del Antiguo y Nuevo Testamento, trataba también muchísimos temas de santos, extasiados, penitentes o mártires, escenas de tortura y castigo, personajes callejeros y momentos cotidianos en las calles de Nápoles y en el campo. Se conservan además unas 20 cabezas, algunas grotescas, realmente feas y otras bellísimas y exquisitas, y misteriosas escenas, muchas de ellas de pequeñas figurillas trepando por otros personajes, ¿no? de difícil interpretación. Rivera era hijo de un zapatero, nació en Játiva en 1591 y se tiene muy pocos datos sobre su vida más temprana. Sabemos que en 1606 viaja a Roma ya con el objetivo de aprender a pintar y que en 1616 viaja a Nápoles y allí se instala hasta el resto de su vida, hasta el final de su vida en 1652. Entonces, en esos primeros 10 años, entre 1606 y 1616, se tienen muy pocos datos sobre su vida. Y
simplemente se sabe que se educó en Roma. Entonces, en esta educación en Roma vemos cómo se ha formado como un pintor caravallista, como vemos en Heráclito, que es una de sus obras tempranas más recientemente atribuida a él, ¿no? Es una obra que ha pintado hacia 1615 y que tiene todos los rasgos caravallistas y naturalistas que Rivera había bebido de todas las obras caravallistas que había visto en Roma, pero a la vez se forma como un dibujante en el ámbito académico, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, del Cavaliere d'Arpino o de Guido Reni, y para ellos el dibujo tenía una importancia vital en la vida y en el desarrollo de un artista y en el arte, ¿no? Esta cabeza de guerrero que les he enseñado y que curiosamente es la primera obra, además de ser la más temprana de Rivera en dibujo, es la primera obra de dibujo de Rivera en el Museo del Prado. Esta obra entró durante la Guerra Civil, la depositaron en el Servicio de Protección de Obras de Arte, pero tras la Guerra Civil y después del periodo legal de reclamación de obras, nadie la reclamó, es decir, la persona que tenía el dueño de la obra se olvidó de ella o se murió y sus familiares no sabían que estaba aquí, o quizás no había familiares. Y como el caso de muchas otras obras, con el tiempo estas obras han ingresado en el Museo del Prado y en otros museos, ¿no? Entonces, esta obra aquí ya está en 1971 y es el único dibujo de Rivera que hay en el Prado hasta 1993. Entonces, durante años se había relacionado con uno de los dibujos que está ahora en la exposición, que es el Sansón y Dalila, donde aparecen varios soldados, pero Gabriele Finaldi propone relacionarlo con esta obra tan caravallesca, ¿no? Que tiene mucha duda de Caravaggio, no solo en el tratamiento tenebrista, sino en la misma composición, y especialmente con el soldado que está sentado en la mesa, ¿no? Los rasgos físicos son muy similares. Y aquí ya podemos ver algunas de las características y del estilo de Rivera en sus dibujos, ¿no? Esa precisión en el perfil del soldado, la intensidad, ¿no? Del personaje, cómo centra su atención en la intensidad y en el perfil del personaje, pero va difuminando la atención a medida que se aleja, ¿no? De la cara y de los ojos. Y ese es el único dibujo de los años romanos, por ahora no hay ninguno más. El siguiente dibujo que tenemos en fecha es este San Pedro Penitente de 1617-18, que ya dibuja en Nápoles, cuando estaba al servicio del virrey, el duque de Osuna. Precisamente Rivera viaja a Nápoles vinculado a la corte virreinal del duque de Osuna, y una vez en Nápoles recibe numerosos importantísimos encargos de su parte, y casi todos ellos están en España y en Osuna, ¿no? Entonces, este grupito de obras que hemos traído son muy importantes porque nos demuestran la forma de trabajar de Rivera. En primer lugar tenemos el dibujo, un dibujo que, como verán en Sales, es muy pequeñito y muy delicado, es una aguada muy delicada, roja y gris, con pequeños toques de pluma, y es un dibujo en el que ya tiene muy claro cómo va a ser el lienzo, ¿no? Son muy similares la postura de las manos cruzadas, la caída del manto o incluso la expresión del santo, ¿no? Y las dos rodillas plantadas en el suelo. Pero parece que una vez que ya tenía planteado el dibujo le surgen dudas y rápidamente con la pluma dibuja aquí la rodilla levantada, como similar a lo que haría luego aquí, pero se arrepiente y la tacha con unos trazos paralelos muy cuidadosos, porque Rivera, a medida que trabajaba y se daba cuenta de que una cosa no funcionaba, la tachaba con unos trazos bastante cuidadosos, ¿no? Entonces, esta es la composición que luego se refleja en la pintura, que es de 1617 y 18, y la estampa es la forma que tiene Rivera, como muchos otros pintores, de difundir su obra pictórica. Y es lo que le da realmente una gran fama. Muchísimos pintores no pueden acceder a la obra de Rivera y sin embargo conocen todos la obra pictórica de Rivera, y sin embargo conocen todos sus estampas, ¿no? Esta estampa está fechada en 1621 y aquí, justo aquí, está en 1621, pero al revés, en espejo, ¿no? En los años 20
Rivera ya era un dibujante maduro, un artista maduro. Y de esta época se conservan un grupo de dibujos a sanguina exquisitos, con un alto nivel de acabado y de mucha calidad. De entre todos estos dibujos hay que destacar esta es la piedra de toque de los dibujos de Rivera, sobre todo de los dibujos a sanguina. Primero porque es una verdadera obra maestra. Esta es probablemente un estudio del natural, de un modelo en el taller, que Rivera ha colocado en una postura bastante complicada, en un contraposto, ¿no?, para poder alardear de su manejo del escorzo y de la anatomía, del conocimiento de la anatomía, de cómo controla la iluminación de esa manera tan sutil, y utilizando el blanco del papel, y esto es algo que lo hará a lo largo de toda su carrera de manera soberbia, ¿no? Utiliza el blanco o el color de papel para dibujar tanto como la sanguina o la tinta, ¿no? Entonces, esto es una obra realmente bella y magistral. Después de dibujar al santo, le ha añadido, al personaje, que no se sabe quién es, aunque tradicionalmente se relaciona con San Alberto, le ha añadido una cruz y lo ha atado como a un árbol para darle como un contexto, ¿no?, y una explicación, aunque seguramente sea un estudio del natural. Lo importante de este dibujo es que está firmado y fechado. Solo se conservan 2 dibujos de Rivera que están firmados por el artista con el nombre completo, ¿no? Y aquí pone Giuseppe de Rivera F. de Fecit, 1626. ¿Por qué ha firmado y ha fechado este dibujo? ¿Por qué era tan importante para él? No lo sabemos. Solo podemos intuir que era, pues quizás, un dibujo para un coleccionista importante, o un regalo para alguien, o no se sabe. Lo que sí se sabe es que era un dibujo conocido. Se conservan 2 copias bastante buenas de esta misma época, o sea que era un dibujo conocido y admirado. Y gracias a este dibujo podemos fechar otros dibujos a sanguina, 2 de ellos en la exposición. Este es la aparición de Cristo resucitado a su madre. Y es un tema poco común en Nápoles, aunque mi compañera napolitana, Ida Mauro, me ha comentado hoy que ha encontrado un cuadro relacionado con este tema de otro pintor napolitano, pero es un tema más español. Y es posible que lo hiciera para un comitente español, ¿no? Y aquí aparece Cristo de pie con el estandarte de la resurrección, apareciéndose a su madre, ¿no?, que se sorprende al verle, y detrás de Cristo están Adán y Eva y los santos del Antiguo Testamento que acaba de rescatar de los infiernos, ¿no? Y aquí podemos ver las mismas características que en el anterior dibujo del ermitaño atado al árbol, ¿no? Los contornos precisos realizados con una sanguina finísima, el modelado sutil de la anatomía, esa luminosidad, el tratamiento exquisito de los paños que ondean al viento, y esa forma exquisita de trabajar, ese nivel de detalle y de acabado, lo encontramos también en estos 2 dibujos que además combinan el lápiz negro con la sanguina, ¿no? Estos 2 dibujos, además de ser obras importantísimas por su calidad, su tamaño y su estado de conservación, nos dan la primera fecha de relación de Rivera con la corte madrileña, ¿no? Uno de ellos representa a David y Goliat, el otro a Sansón y a Dalila. Y la razón de que combinaran la sanguina y el lápiz rojo nos da un poco la función de estos dibujos. Estos eran dibujos de presentación. El objetivo era hacérselos llegar al comitente, que era seguramente Felipe IV, para que él los mirase y se imaginase cómo sería el resultado de estos dibujos en pintura, ¿no? Entonces, al utilizar la sanguina y el lápiz negro, consigue un efecto cromático muy pictórico, ¿no?, con el objetivo de facilitar al comitente imaginarse la escena. Y además, claro, la calidad de los dibujos tienen también que ver con quién era el comitente, el rey de España, ¿no?, que sería en ese momento su cliente más importante. Rivera cuida hasta el último detalle de estos dibujos, no solo en cuestiones técnicas y de detalles preciosos y exquisitos, sino también en cómo cuenta la historia. No se limita a inspirarse en otros artistas, en las representaciones que otros artistas han hecho de la escena de Sansón y Dalila, sino que él se va a las escrituras
y parece ser que se las lee porque el dibujo refleja de forma muy exacta lo que dicen las escrituras. Por ejemplo, la mayoría de los artistas pintan a Dalila cortando con unas tijeras, ¿no?, las melenas de Sansón, mientras que en las escrituras dice que Dalila pagó a un barbero para que rapase el pelo a Sansón. Y aquí efectivamente vemos la bolsa de dinero que Dalila sostiene en su mano y cómo el barbero delicadamente coge la navaja y le está dejando a Sansón la cabeza como una bola de billar. Le quedan 4 pelos. Este dibujo es también importante porque nos permite entrar en contacto con el autor de esta inscripción, de Giuseppe de Ribera, el Españoleto 1624. Se trata de Francisco de Solís, un pintor madrileño de una generación posterior a Ribera y que era coleccionista, era pintor de la corte, ¿no? Entonces tenía acceso a muchos dibujos y de alguna manera consiguió este dibujo, y también el de la cabeza del guerrero estaba en su colección, ¿no? Lo curioso es que pone 1624. Es muy posible que este 1624 fuese la fecha que constaba en el lienzo. Nunca lo sabremos porque, claro, el lienzo se quemó. Y otra cosa importante de esta obra es que podemos ver uno de los elementos que van a ser repetitivos en las obras de tortura y de castigo de Ribera, y es esta boca que grita, ¿no?, abierta, que expresa el dolor, la angustia y el horror. O sea, no solo el dolor de Sansón, que está en el suelo con la piedra clavada en la frente sangrando, sino la angustia de no poderse levantar mientras David va a cortarle la cabeza, ¿no? Y este grito lo repite en muchas de sus obras pictóricas y también en muchos de sus dibujos. Para él era muy importante esta expresión y la toma del Laoconte, que era un modelo fundamental para muchos pintores, precisamente por esa expresividad, y fundamentalmente para Ribera, ¿no? Esta boca que grita, llena de horror, con la lengua pegada a la parte de abajo de la boca, la repite en algunas de sus en esta estampa, que forma parte de un trío de estampas que formarían una cartilla anatómica que no llegó a completar, ¿no? Entonces, las cartillas anatómicas se utilizaban para que los jóvenes pintores aprendiesen a dibujar antes de dibujar del natural, es decir, modelos vivos, y antes de ponerse a pintar. Era el primer paso, la base de la enseñanza del dibujo. Y Ribera, consciente de esto, empieza a hacer una cartilla, pero la deja a medias, ¿no? Entonces, además de su talento como grabador, él hace muy pocos grabados. Empieza a grabar cuando está en Nápoles, pero hacia 1630 ya deja de grabar, excepto por una estampa, ¿no? Lo excepcional de estas cartillas no solo la calidad, sino que él consigue darle a un rasgo mínimo, ¿no?, a un rasgo físico mínimo, por ejemplo, la nariz y los trocitos de ojos que se ven de este personaje, y nos podemos imaginar perfectamente que este es un personaje que está meditando con la cabeza gacha muy seriamente. Nos podemos imaginar perfectamente la expresión de ese personaje. Y la boca que grita la vemos otra vez de nuevo en esta pequeña cera, que es diminuta, es prácticamente un palmo, que es de mano del suegro de Ribera, Giovanni Bernardino Azzolino, que era pintor y también escultor, y representa a un alma condenada. Formaría parte de un grupo de ceras que representaban los distintos estados del alma, ¿no? El alma en el purgatorio, en el momento de la muerte y en el cielo, y este es el alma en el infierno, y el objetivo es hacer reflexionar al fiel por qué no hay que pecar. Y aquí vemos claramente que no hay que pecar porque vas a estar toda la eternidad en el infierno siendo sometido a todo tipo de horrores. De nuevo nos encontramos la boca en estas dos cabezas de sátiro, que parecen haber sido dibujos hechos del natural y luego les añadió las orejas, las marmellas o los cuernos. Y es posible que esté relacionado con algunas de esas representaciones de Apolo torturando a Marcias, pero todavía no se tienen más datos sobre eso. Lógicamente, Ribera, en el ambiente en el que vivía y trabajaba,
la mayor parte de sus obras son religiosas y la mayor parte de producción son santos. Y los santos le dieron una gran fama, sobre todo los santos penitentes y los santos mártires. En este caso, les muestro uno de los santos que le dio más fama, que es San Bartolomé, a quien desollaron vivo por no querer adorar a los ídolos, ¿no? Que están aquí, las cabezas de los ídolos que no quiso adorar, ¿no? Entonces, esta estampa le dio muchísima fama a nivel mundial, ¿no? La hizo en 1624. Es una escena tremenda, ¿no? Y horrorosa, la crudeza con la que describe cómo el sayón se mete el cuchillo en los dientes para sujetarlo, para poder utilizar las dos manos y meter la mano entre la piel y el músculo para tirar con muchísima concentración, ¿no? Se conserva un pequeñísimo dibujo preparatorio de esta estampa en el que toda la concentración no está, o sea, Rivera se centra no en la concentración del trabajo como más mental, sino en el esfuerzo físico del verdugo, y al hacer la estampa decide que ese esfuerzo físico que se ve al verdugo tirando de la carne es demasiado y se esfuerza más, se concentra más en la parte más psicológica. Y al lado tenemos un pequeño dibujo de San Bartolomé atado a un árbol en un momento previo al martirio, ¿no? En ambos casos ninguno de los santos muestra esa cara de horror que parece que reserva más bien para sus seres mitológicos, ¿no? Son personas en éxtasis, ¿no? Y se ven los utensilios de la tortura aquí, ¿no? La piedra afilar, el cuchillo. Pero sin duda uno de los santos que más representó Rivera fue San Sebastián, que lo pintó, lo dibujó y lo grabó desde el principio de su carrera hasta el final. Esta fue su última representación de San Sebastián, fue un encargo de la Cartuja de San Martino y lo terminó y fechó en 1651, ¿no? Entonces vemos como en 1651 hace este lienzo, que sigue un esquema compositivo muy similar al de otros San Sebastianes suyos, y en el que se concentra en la belleza de ese joven soldado, en la juventud, en la perfecta anatomía y en el éxtasis y la tranquilidad de su mirada, ¿no? Se conservan, sí, algunos dibujos del martirio de San Sebastián, pero la mayoría de los dibujos que se han llamado San Sebastián son simplemente dibujos de hombres jóvenes atados a árboles en distintas posturas, y posiblemente no sean representaciones de San Sebastián, sino una oportunidad que tenía el artista, bueno, más bien, como diría, estudios simplemente del natural, de modelos en el taller, y que simplemente luego adaptaban muchas veces con algo de iconografía para adaptarlos al San Sebastián, ¿no? Entonces tenemos estos dos dibujos de los años 20 que tiene muchas de las características de los dibujos de este momento. Ya hemos visto su trabajo a sanguina, ¿no? Ese modelado suave, esa forma tan inteligente de hacer la luz que hace desaparecer los perfiles en las zonas más iluminadas y que hace unos perfiles mucho más apretados y definidos en las zonas que están en sombras, o a pluma, ¿no? Con ese modelado interior realizado a base de líneas paralelas muy finas y muy precisas, y también con unos contornos bellísimos, que parece que no está levantando la pluma del papel a la hora que dibuja, ¿no? Entonces, estos dos dibujos muy probablemente sean dibujos de modelos en un taller. De hecho, parece que ambos personajes están situados un poco en una tarima, porque se ven desde un punto de vista un poco bajo, y, por ejemplo, curiosamente, no tiene estas manos típicas de Rivera en cuadros de torturas de santos, de martirios de santos, que con un puño cerrado, muchas veces con la mano blanca, porque ya no tiene sangre en esa mano y no puede moverla, y la otra mano totalmente abierta, ¿no? En estas manos
de dedos largos muy expresivas de Rivera y muy características. Aquí en el otro dibujo simplemente se ven dos manos que se agarran a algo, se agarran seguramente a las cuerdas que eran parte de los útiles del taller, porque a ellas se agarraban los modelos siguiendo las posturas que les mandaban adoptar los pintores, ¿no? Y entonces se apoyaban a las cuerdas para poder mantener esa postura durante más tiempo. Además de los dibujos de santos, penitentes y mártires, ya hemos comentado que Rivera ejecutaba obras de tema mitológico. Lógicamente, durante su estancia en Roma, como todos los pintores y todos los artistas de ese momento y posterior, era inevitable tener que estudiar el Laoconte. Era una asignatura obligatoria para todos estos artistas, especialmente para Rivera, para el que la expresividad era algo tan importante, ¿no? Se conserva este pequeño dibujo de Rivera, y aunque no se conoce ningún lienzo con esta composición, sí que se sabe que en las colecciones reales en el siglo XVIII había un lienzo de mano de Rivera, o por lo menos atribuido a Rivera, con el tema del Laoconte, pero se ha perdido la pista. Entonces, en este dibujo, que es pequeñísimo, es una cosita así, vemos casi su proceso mental de cómo parte de una composición de otro artista, aunque muchas veces lo hace también con composiciones suyas propias, parte de una composición previa y la trabaja y la cambia y la modifica, añadiendo cosas y quitándolas para llegar a una composición suya totalmente nueva, ¿no? Y este es el caso de este pequeñísimo dibujo. Aquí parte de una composición muy parecida al Laoconte, ¿no? Está aquí el sacerdote troyano y a este lado está uno de sus hijos, pero no le complace la situación de este hijo y lo raya con el cuidadoso rayado paralelo, ¿no? Lo tacha, lo desestima, para que no le moleste a la hora de trabajar, ¿no? Entonces aquí dibuja otro, parece el hijo en un escorzo, tampoco le complace y lo vuelve a tachar. Este sí, le parece que le gusta, lo deja, ¿no? Entonces también hace grandes cambios en la figura del sacerdote. Primero dibuja el brazo estirado hacia arriba. Hay que recordar que en este momento no se sabe cómo era el brazo del Laoconte y era un tema de debate entre los grandes escultores, un debate en el que también participó Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? No se sabía cómo era el brazo y cómo había que restaurarlo. El brazo se encontró a principios del siglo XX, ¿no? Pero antes no se sabía cómo era. Entonces lo hace hacia arriba, seguramente por las versiones que él conocía con la restauración, con el brazo hacia arriba, pero luego lo cambia y lo pone como inclinado hacia atrás. Y lo mismo pasa con el siguiente brazo. En el principio lo pone hacia abajo y luego lo extiende, ¿no? Y cuando parece que ya no puede trabajar más esta composición, se mueve un poquito en el papel y comienza una composición nueva justo al lado, en la que ya tiene las ideas mucho más claras y ya va siendo una composición mucho más riveresca, ¿no? En el tipo de anatomía, en esa cadera como un poco descoyuntada, en estos muslitos que a veces son muy finos en sus dibujos, en la postura inestable, un pie apoyado con las puntas en el suelo y la rodilla apoyada en una roca. Esto es una composición muy riveresca. Aquí tenemos la copia del Tántalo perdido de las colecciones reales, pero nos podemos imaginar cómo era el original y efectivamente es una composición muy riveresca. No solo conocía el Laoconte, conocía seguramente todas las obras antiguas importantes. Entre ellas estaría la Ariadna dormida. Este es el único dibujo femenino desnudo que se conserva de Rivera y está basado, sin ninguna duda, en la Ariadna dormida. Desde luego, seguro que tenía que conocer también todas las obras boloñesas y venecianas, ¿no? Como la Venus de Urbino de Tiziano, que seguían este tema, pero es indudable que hay aspectos como pues esta insistencia en el ángulo del brazo o esta cara que parece muy rígida en comparación con este cuerpo tan bello y tan suave. Esta cara es rígida y como de máscara, porque está copiando de verdad esta escultura, ¿no? Son esos ojos y esa nariz. Esta es la versión que hay en el Prado, pero en Italia tendría acceso a muchas más.
Luego en la exposición hemos incluido estas dos cabezas que pertenecían a una gran obra que estaba en las colecciones reales y que se quemó en el incendio de 1734. Se trata de la Teoxenia o el triunfo de Baco, de 1636. Esta es una fotografía antigua de una copia del siglo XVII, ¿no? Por el tamaño de las cabezas conservadas y la composición, nos podemos imaginar que era una obra gigantesca. En el Palacio Real de Madrid en ese momento se estaba decorando el Palacio de Buen Retiro, ¿no? Había encargos a muchísimos artistas para que decorasen el Buen Retiro con obras de tema de la antigua Roma y temas mitológicos. No se sabe exactamente dónde incluir esta obra, pero estaba claro que Rivera, en el momento de pintarla, recurrió una vez más, ¿no?, a las fuentes antiguas y a la escultura y copió este relieve que es un sarcófago helenístico del siglo II, ¿no? Pero indudablemente su gran obra maestra, la más bella, la más trabajada, la más compleja, no solo de las mitológicas, sino en toda su carrera, es esta, ¿no? Es la obra más cuidada y en la que ha puesto más atención a todos los detalles. Representa a Aquiles entre las hijas de Licomedes. No es un tema común en su obra. Todos conocemos, por ejemplo, la obra de Rubens, ¿no?, con este tema. No sabemos si es posible que Rivera conociera esta versión de Rubens. En todo caso, ignoró totalmente lo que había hecho Rubens y de una cosa totalmente nueva, muy escenográfica. Quizás estaba pensada para formar parte en una obra de teatro, no lo sabemos, ¿no? Representa a Aquiles, a quien su madre había escondido vestido de mujer entre las hijas de Licomedes para evitar que fuese a la guerra de Troya, porque ella era la diosa Tetis, ella sabía que Aquiles iba a morir, ¿no? Entonces Ulises va buscando a este gran héroe para pedirle que participe en la guerra de Troya. Y como sabe que está escondido entre las hijas de Licomedes, les hace una serie de regalos, entre ellos una espada y un escudo, y hace sonar como una voz de alarma. Entonces Ulises, que no es una mujer, es un gran guerrero, coge la espada y el escudo y se descubre como como Aquiles, y tiene que partir a la guerra y efectivamente muere, ¿no? Entonces esta es la única obra de Rivera, por ejemplo, en la que se conservan en la que parece que ha utilizado la regla para dibujar. Es una obra en la que está estudiada perfectamente la perspectiva y todos los puntos de fuga, ¿no? Ahí se revela también un poco la base matemática y los estudios de perspectiva de los artistas como parte de su formación. Aquí, si ven el dibujo, se ven algunos trazos de lápiz para marcar la composición y los puntos de fuga. Y también se ven, por ejemplo, aquí, cómo utiliza la regla para marcar la forma octogonal de la mesa. Es un dibujo exquisito en el que no faltan detalles, con una aguada muy sutil, muy transparente y aplicada como casi milimétricamente para no salirse de los contornos que él quiere resaltar, y además añade para algunos detalles del fondo esta tinta de otro color para animar la composición y añadirle algo de cromatismo. Pero Rivera no solo dibujaba los temas que le encargaban o los temas que estaban de moda, como la mitología, y no solo ejercitaba la mano copiando modelos en el taller, también dibujaba las cosas que veía en el día a día, ¿no? En Nápoles y en todas las ciudades europeas la justicia se ejecutaba en la calle. Y era muy normal ver todo tipo de torturas o ahorcados en la calle, ¿no? Y en Nápoles también era así. Esta es el Tribunal de la Vicaría, que hasta hace pocos años parece ser que seguía siendo un tribunal, y según cuentan los biógrafos y los cronistas de la época, cuando andabas cerca del edificio se oían los gritos, ¿no?, de la gente que estaba siendo torturada dentro. Y aquí vemos un hombre en la garrocha, y en este dibujo, en esta pintura de un siglo después de un genovés, también vemos que se sigue practicando este tipo de tortura y que además la composición es muy similar a la de Rivera, ¿no?
Esto es un juicio de la Inquisición, lo sabemos porque parece más bien un personaje eclesiástico, seguramente un dominico, no tiene gorguera. Este es el juez, el clérigo, y aquí está el secretario tomando nota de las confesiones del personaje que está siendo torturado en la garrocha. La garrocha normalmente se utilizaba para crímenes, digamos, menores, que podían ser, por ejemplo, la blasfemia o las desviaciones sexuales, y normalmente duraba entre media hora y una hora, y lo calculaban con un reloj de arena, pero claro, en media hora en este tipo de tortura se te descoyuntan los brazos, dejas de respirar, ¿no?, del dolor, y en este caso vemos cómo el pobre hombre se le han bajado las calzas y defeca, ¿no? No puede contener su dolor y defeca en el suelo. Y aquí vemos el estilo de dibujo de Rivera en los años 30, que ya no son esas líneas continuas y exactas y ese modelado a base de rayas paralelas muy cuidadosas, sino que son líneas mucho más rápidas. Bueno, esto también tiene que ver con la rapidez con la que ejecutó este dibujo, seguramente en minutos mientras lo veía él mismo en la calle, ¿no? Pero vemos este tipo de líneas como muy movidas, y además la llegada de la aguada, esta aguada transparente que le ayuda a componer y animar sus composiciones. Otro de los dibujos importantes de este grupo de torturas del Corpus de Rivera es este, porque es el segundo dibujo firmado. Pone Giuseppe de Rivera, español, fecit, una gran F, como recalcando que sí que lo hizo. Esto es un testimonio de que esto es algo que él vio en la calle. No hay ningún juicio moral, no hay ningún contexto que nos ayude a saber si lo está criticando, si lo está apoyando. Es simplemente un testimonio de lo que él ha visto en la calle, ¿no? Es un hombre atado a un poste con una cadena de hierro al torso, y por el cuello el cuello está atado también al poste, y a medida que él va perdiendo las fuerzas se va asfixiando sin poder remediarlo a medida que baja la cabeza, ¿no? Y abajo ya está dispuesta la leña para quemarle, no sabemos si vivo o muerto. Este tipo de castigo se reservaba para los herejes. Es inevitable, por supuesto, en este momento y a partir de aquí, lo verán en muchos dibujos, relacionar el tipo de obra y de actitud con Goya, ¿no? Porque este Giuseppe de Rivera, fecit, con esta letra tan grande, recuerda mucho al dibujo de Goya relacionado con los desastres de la guerra de Yo lo vi, ¿no? Está dando testimonio de que él vio ese horror. Y por otra parte, vemos que él, tanto en dibujos como en sus pinturas, como en sus estampas, nunca olvida su origen español, ni valenciano, ni setavense. Es algo que aparece con mucha frecuencia en todas sus obras. A mediados de la década de los 30, Rivera realiza varias de sus grandes obras maestras, y muchas de ellas están relacionadas con el virrey de ese momento, que era el conde de Monterrey, el sexto conde de Monterrey. Lo importante no solo es la calidad de las pinturas que realiza para Monterrey, sino que en relación con estas pinturas y especialmente con esta Inmaculada Concepción que está en el convento de las Agustinas Recoletas de Salamanca, se conserva el mayor número de dibujos preparatorios relacionados con una obra de Rivera, ¿no? Entonces, son varios dibujos preparatorios, pero en el que ya además se revela su forma de dibujar de mediados de estos años 30, en el que los trazos son cada vez más cortos, más dinámicos, hay cada vez más economía de medios, cada vez se centra más en lo esencial y utiliza más el blanco del papel. Es posible que este cambio en su forma de dibujar tenga que ver también con su cambio en la forma de pintar, porque en este momento es cuando Rivera se abre al color, deja atrás el tenebrismo y se abre, ¿no?, a la pintura del color. Entonces, en relación con esta obra se conservan, creo que 4 dibujos preparatorios. Este es el más completo de todos ellos. Y también se conserva un estudio un poco más detallado, porque incluye aguada para ver la profundidad, los volúmenes de los angelotes que están en este lado. Pero vamos, este es el dibujo
preparatorio más acabado de una obra que mide metros de alto. Es decir, Rivera sí hacía dibujos preparatorios, pero no estudiaba la obra de forma exhaustiva, ¿no? Como muchos otros pintores que hacen miles de dibujos estudiando cada paño, cada mano o cada rasgo facial, ¿no? Él no, y además esto apoya lo que cuentan sus biógrafos. Primero disponía la escena en un papel, la composición, y cuando ya tenía la idea más o menos clara, después de tachar y volver a empezar, como hemos visto en el dibujo del Laconte, cuando ya tenía la idea más o menos clara, disponía los modelos y pintaba a partir de los modelos. Es decir, él no utilizaba esas cuadrículas que vemos en otros pintores para trasladar el dibujo al lienzo. Otra de las grandes obras maestras de esta época, que no está relacionada con Monterrey, es esta Polo y Marcias del Museo Nacional de Capodimonte. Esto es una composición que ya había tratado con anterioridad en pintura, ¿no? Y se conserva el dibujo preparatorio, que es este, ¿no? Que comparte todas esas características, ¿no? De los pequeños toques, las formas casi abstractas tan resumidas, ¿no? Por ejemplo, fíjense en esta boca que todos podemos percibir como es una boca que grita de horror y de dolor, y es simplemente un tracito, es como una C, ¿no? Y es la mínima expresión. Y además, este dibujo es especialmente pequeño si lo comparamos con el lienzo, y este es el dibujo preparatorio que se conserva del lienzo, ¿no? También hemos dedicado un ámbito a la exposición sobre Rivera, maestro del dibujo, y sobre la importancia que le daba a la enseñanza del dibujo. Desgraciadamente no se tienen muchos datos sobre esto. Sus biógrafos sí que dicen que tenía una escuela que debía ser como una academia un poco informal a la que acudían los artistas a dibujar, y sí que se sabe se cree que muchos artistas, como por ejemplo Salvatore Rosa, tuvieron que pasar obligatoriamente por la escuela de dibujo de Rivera para poder luego ingresar en el taller de Filippo Napoletano, ¿no? Entonces, y decían que en el taller de Rivera estaba el maestro ayudándoles y con ejemplos, o sea que el propio maestro debía de suministrar dibujos que debían de copiar y también estar con el modelo para ayudar a los alumnos. Este cuadro es de un colaborador de Rivera, el maestro de la Anunciación de los Pastores, creemos que Bartolomeo Pasante. Es realmente una alegoría de la pintura, de la enseñanza de la pintura, ¿no? Vemos al anciano pintor que está pintando un bodegón, y a pesar de la edad, ¿no? Se ve que es un anciano. Aquí está la cartela Ancora imparo, ¿no? Aún aprendo. Una vez más se puede relacionar con el dibujo de Goya, el Goya anciano apoyado en un bastón, ¿no? Que lo dibujó yo creo que con unos 80 años y que pone abajo Aún aprendo. Pero bueno, lo interesante de este cuadro es lo que aparece en esta esquina. Aparece un joven aprendiz que está dibujando con una sanguina muy concentrado unos rasgos anatómicos, ¿no? Como primer paso para el aprendizaje del dibujo y como base para la pintura, ¿no? Y estos rasgos anatómicos son unos ojos, y parece que son estos de Rivera, ¿no? de una de las estampas anatómicas de Rivera, los ojos. Es decir, que sí que estas estampas se utilizaban para dibujar y para aprender a dibujar. Otra de las estampas anatómicas de Rivera son las orejas, que es algo muy complicado de dibujar y de pintar porque son tridimensionales, tienen muchos recovecos, muchas sombras, muchas luces, y en el caso de Rivera muchos pelos también, ¿no? Y lo podemos relacionar con el dibujo, con este misterioso dibujo del murciélago y las dos orejas. Yo les animo que cuando vayan a la exposición se paren unos segundos delante de este dibujo, que es maravilloso, cómo combina una aguada de sanguina sutilísima con también unos trazos finísimos aguada roja con unos trazos finísimos de sanguina, ¿no? Y esta oreja en concreto parece que sale del papel y tiene tal luminosidad que parece que ha aplicado Clarión, pero no, es simplemente su sabio uso del blanco del papel, ¿no? Cómo utiliza ese blanco del papel para crear sombras y volumen. Bueno, pues este es uno de esos dibujos de Rivera que no tienen una explicación clara. El murciélago en el siglo XVII estaba asociado normalmente a la ceguera,
y las orejas podrían estar asociadas a las críticas o a las alabanzas, y el lema que figura, que nunca me acuerdo, fulget semper virtus, la virtud refulge siempre, ¿no? Puede tener que ver con un lema personal de Rivera, que quería mantenerse como virtuoso a pesar de las adulaciones o a pesar de las críticas, ¿no? También puede ser que el murciélago hiciese referencia a su origen valenciano, dado que el murciélago estaba en el escudo de armas del Reino de Valencia, ¿no? Desde la Edad Media. Un grupo grande dentro del corpus de Rivera lo forman las cabezas, ¿no? Que se conservan casi unas 20 cabezas, para las que tampoco hay explicación. Le gustan en general las cabezas feas, tiene bastante atracción por lo feo, por la fealdad, por lo zafio. Y aquí vemos flanqueando a la vieja usurera del Prado, aquí, este dibujo que está aquí también en el Museo del Prado, es una de las adquisiciones que se ha hecho recientemente. Vemos a un personaje muy zafio, con verrugas, la nariz muy alargada, los labios muy gruesos que le cuelgan, los ojos pequeñitos y un poco juntos, mucho vello, un poco calvo, ¿no? Y está caracterizado de pastor, ¿no? Por o quizás era un pastor, ¿no? Por este cuello de pieles característico de los pastores. Es posible que fuera un dibujo preparatorio para una adoración de los pastores, puede ser, pero a la vista de otros dibujos de Rivera, y este aquí no está en la exposición, es simplemente un estudio de un personaje feo que quizás se había encontrado por la calle y había exagerado ligeramente los rasgos, ¿no? Uno de los biógrafos y coleccionistas de dibujos de Rivera decía que una de las cosas más llamativas de Rivera era la forma en la que dibujaba las cabezas, muchas veces sin levantar el pincel del papel o la pluma del papel, ¿no? Y es algo que podemos ver aquí, por ejemplo, en este cuello, con estas líneas paralelas maravillosas, trazadas con muchísimo cuidado, que se repiten aquí en sanguina, ¿no? Este dibujo estaba perdido hasta hace poco, está en la National Gallery de Washington, y la técnica permite identificarlo perfectamente como un Rivera. Además de estar obsesionado por la fealdad, lo llevaba un paso más allá y le gustaban los personajes muy grotescos y muy feos, con deformidades, ¿no? Con ese bocio lleno de verrugas, ¿no? que era algo bastante común en la Nápoles de ese momento, o en la Europa de ese momento, especialmente en las zonas lejanas del mar donde no había yodo en la dieta, ¿no? Entonces Rivera dibuja varios personajes que tienen estos bocios, y también los graba en dos estampas anatómicas de cabezas grotescas que quizás pudieran formar parte de esa cartilla que había preparado para los jóvenes artistas, ¿no? Pero en todo caso, aquí vemos un personaje extrañísimo, ¿no? Con este gorro extraño, este físico tan extraño, esta forma de los surcos alrededor de la boca muy típica de Rivera, y los bocios, que lo repiten en este excelente dibujo de colección madrileña. Y en este dibujo que no ha venido a la exposición, aunque no aparece el bocio, ha llevado, ¿no? la fealdad al extremo grotesco. Es posible que este gusto por lo grotesco estuviera relacionado con los dibujos de Leonardo, los dibujos grotescos de Leonardo, y quizás con los tratados fisonómicos en los que se intentaba relacionar el físico de las personas, los rasgos físicos, con las características psicológicas y de personalidad. Pero no todo es grotesco en los dibujos de Rivera. Aquí tenemos el ejemplo en la exposición de esta bellísima cabeza, no sabría explicarles, parece un ciego. Es algo muy inquietante porque tiene esta especie de pasamontañas que le tapa los ojos, pero eso no esconde la belleza del personaje y la belleza del dibujo, ¿no? La sutileza de las aguadas, como hace estos trazos a pincel paralelos, efectivamente, sin levantar el pincel del papel, ¿no? Con estos labios tan gruesos, tan sensuales, esta nariz también tan sensual, y este dibujo también de muy reciente atribución a Rivera, en el que también, por
alguna narración misteriosa, se le tapan los ojos, ¿no? Rivera dibujaba lo que veía a su alrededor y lo que le llamaba la atención, y necesariamente en Nápoles le tenía que llamar poderosamente la atención todo lo que veía en la calle, porque Nápoles era una ciudad muy, muy poblada, la segunda más poblada de Europa, en la que había todo tipo de nacionalidades, y se sucedía una fiesta tras otra, ¿no? Fiestas religiosas, fiestas por los carnavales, fiestas por, pues yo qué sé, el cumpleaños del virrey, el cumpleaños de la reina. Estaban siempre celebrando con distintas actuaciones callejeras o más serias, digamos, en la corte, ¿no? Óperas o representaciones teatrales. Se conservan numerosos dibujos de Rivera en los que se ve que ha ido por la calle con su cuaderno y su lápiz, su pluma, y ha tomado nota de lo que veía a su alrededor, ¿no? Entonces, en la Nápoles de ese momento había una gran fascinación por todo lo turco. Por un lado, porque les daba cierto miedo lo turco, por la violencia, por las antiguas guerras con Turquía y por los piratas turcos que atacaban periódicamente las costas de Italia, ¿no? Entonces, siempre, aunque es posible que estos personajes sean orientales, quizás podían ser griegos o levantinos, como se les llamaba en ese momento, que era la nacionalidad más numerosa en Nápoles en este momento, da más la impresión de que representa escenas teatrales o parte de la comedia del arte o de un desfile callejero con motivo de una fiesta, ¿no? Simplemente por las actitudes. Y vemos cómo utiliza también distintas técnicas para tomar nota de lo que ve por la calle. Este es un dibujo a pincel con aguada roja, y este es un dibujo muy, muy rápido con la pluma y la aguada, ¿no? Aquí está firmado Giuseppe de Rivera Felch, 1628, no estamos seguros de, no está firmado, perdón, es una inscripción, no estamos seguros de por qué la fecha, pero parece corresponder bastante bien con el estilo. Aquí vemos cómo repite ese físico que le llama la atención, con la nariz tan alargada, la barbilla en punta, los ojos juntos, ¿no? Pero sin duda, entre todos los dibujos de representaciones callejeras, de escenas callejeras, está el de los acróbatas, que es el dibujo más bello, ¿no? más importante. Parece que Rivera se ha parado en la calle y ha tomado nota de este espectáculo que podía ser el intermedio entre dos actos de la comedia del arte. Los actores de la comedia del arte, entre acto y acto, hacían distintos ejercicios acrobáticos para distraer al público mientras se preparaba la siguiente escena. Y muchas veces eran más reclamados y más famosos por estos actos acrobáticos que por su propia actuación en la comedia del arte. Como vemos aquí, el funambulista parece que lleva una máscara, podría ser perfectamente esto, ¿no? Entonces, Rivera parece que se ha parado con la libreta casi en la mano y que ha tomado nota, ¿no? de este equilibrista que se mueve tan rápido que mientras Rivera está dibujando esta pierna ya ha cambiado la postura de la pierna y obliga a Rivera a cambiarla y a ponerla de otra manera, ¿no? A su lado están estos dos equilibristas, este cuelga boca abajo, pero si se fijan, el ángulo con el que cuelga con respecto a la cuerda no es el correcto, tendría que colgar de otra manera. Además, curiosamente, la cuerda no refleja el peso de estos dos equilibristas y este funambulista, que parece que va a empezar a andar en la cuerda floja, yo no creo que empezase a andar mientras están los otros dos, los otros acróbatas moviendo la cuerda, ¿no? Y teniendo en cuenta también la diferencia de proporción entre los personajes, da más bien la impresión de que Rivera ha combinado en un mismo dibujo, en una misma composición, tres actos distintos, tres momentos distintos, que los ha visto desde distintos puntos de vista, los ha unido en una composición perfectamente equilibrada y bellísima. Además, este tipo de concentración, flexibilidad, agilidad, ¿no? este tipo de ejercicios le llamaba mucho la atención y lo repetirá en dibujos que vamos a ver en un momento. Rivera también
dibujaba escenas del campo. Es posible que él mismo o como parte de la comitiva del virrey fuese al campo, a distintas actividades. Sabemos, por ejemplo, que Monterrey, para quien se pintó este cuadro, era un gran cazador, era una de sus actividades preferidas, ¿no? Entonces, en este paisaje sublime en el que se ven todo tipo de personajes, estos tirando de las redes, este aquí soplando la hoguera, pues también se ve, ¿dónde está? Aquí en este extremo, como no lo veo desde aquí. Aquí hay una pequeña perdiz que justo levanta el vuelo en ese instante, es como una instantánea de un gran paisaje. Y recientemente se ha atribuido este dibujo a Rivera y representa una cacería, uno de los pasatiempos preferidos de Monterrey, además una cacería con escopetas. En este momento no todo el mundo tendría escopetas, estarían reservadas para los nobles, ¿no? Entonces vemos a dos cazadores acompañados de un perro tipo setter y que el que está detrás de los árboles está disparando a las palomas torcaces y vemos cómo los perdigones están ahí suspendidos en el aire. Esto ya es más allá de una instantánea y de una fotografía del momento, es casi como la película de Matrix, ¿no? Porque es como ha captado esa décima de segundo en el que están los perdigones en el aire a punto, ¿no? de alcanzar a las palomas torcaces. Esas palomas torcaces son del tamaño de la yema de mi dedo meñique y, sin embargo, cualquier cazador o cualquier persona que sepa de animales se puede acercar e identificarlas perfectamente como palomas torcaces. Además de dibujar lo que le rodeaba, lo que le interesaba, lo que le llamaba la atención, Rivera utilizaba el dibujo de una forma autónoma también para plasmar sus inquietudes y unas fantasías muy extrañas que no tienen manera de identificar hoy en día. Nos falta parte de la información para saber qué nos está contando con este tipo de fantasías. Esta es la última adquisición del Museo del Prado de dibujos de Rivera. Y ahora, en este momento el Museo del Prado tiene 9 dibujos de Rivera. No creo que haya ninguna colección más grande, quizás la de Roma, quizás mi compañero Eduard quizás tenga algún dibujo más, la colección de Roma, pero vamos, es una colección de 9 dibujos, muchísimos para un dibujante del 17, y además en todas las técnicas, de todos los temas posibles y de distintas etapas, y todos son dibujos muy buenos, excelentes. Esto ha sido a raíz de la gran exposición de 1992, que muchos de ustedes recordarán, sobre Rivera, que tuvo lugar aquí, en el Metropolitan de Nueva York y en Nápoles, ¿no? En este momento se dio de dar cuenta el Museo del Prado de la necesidad de tener representación de Rivera como dibujante en el Museo del Prado, y poco a poco se ha ido comprando dibujos hasta alcanzar 9, ¿no? Y además tenemos este dibujo fantástico, ¿no? Que representa a Il Capitano, el capitán, uno de los personajes de la Commedia dell'arte, que era este espectáculo teatral callejero que tuvo un origen en Italia, pero que rápidamente se extendió por toda Europa. Sabemos que es Il Capitano por el tipo de máscara, por el bigotillo que tiene aquí, por la gran espada que nunca desenvaina. El capitano es un personaje fanfarrón, es un cobarde, todo el rato se jacta de sus grandes conquistas amorosas o en las batallas, y todo el mundo, todos los demás personajes saben que no, que es mentira, que es un fanfarrón, ¿no? Y la careta es típica del capitano, pero al capitano igual que a todos los actores de la Commedia dell'arte, se les reconocía no solo por la careta o por la forma de vestir, sino también por los movimientos. Tenían un tipo de movimientos establecidos que permitían reconocer el personaje y el carácter de personaje en cada momento. Y aquí Rivera plasma perfectamente cómo tenía que andar y posar el capitano. Si me permiten, voy a hacer un poco el ridículo y lo voy a hacer, ¿no? Entonces, este es el capitano, es inconfundible, es él. Y en Nápoles el capitano era un personaje que solía ser extranjero. El capitano en Nápoles era un español, efectivamente. Aquí está vestido de español, ¿no? Con los lazos en las medias, las calzas acuchilladas, la gorguera, el sombrero cónico. Lo que no sabemos es qué pintan todos estos personajillos, ¿no? Estos acróbatas, este funambulista que sube por la espada, este que se le agarra a esta nariz,
¿Qué pintan subiéndole? No lo sabemos, ¿no? Pero está claro ese interés por esos ejercicios acrobáticos, ¿no? Que casi parece la torre humana que hacen en Cataluña, que nunca me acuerdo del nombre. Y aquí vemos cómo ha utilizado el dibujo de los acróbatas y lo ha repetido en esta composición. Quizás no el dibujo, la idea, ¿no? Y esto es otro de esos dibujos inquietantes y misteriosos con difícil explicación. Mientras el del capitán es algo caricaturesco y algo cómico, este es inquietante y un poco tétrico. En principio parece una escena cotidiana en la que varios personajes parece que están hablando, llega el hombre un poco andrajoso, saluda a la mujer, se quita el sombrero, la mujer parece que le está explicando algo y cuando sigues la mano de la mujer te das cuenta de que al fondo hay un árbol en el que hay un personaje colgado cabeza abajo para descolgar a un arcado que tiene la cruz en las manos. Es una cosa extrañísima, ¿no? Dudo mucho que nadie arriesgara su vida para bajar a un arcado. Seguramente pues cortarían la cuerda o no sé, lo bajarían de otra manera. Pero bueno, este dibujo de nuevo repite lo que Rivera ha aprendido mirando a los acróbatas, ¿no? Todo este tipo de iconografía y esta inquietud por representar a los acróbatas y estos movimientos y esta agilidad no la pasa a su pintura, es algo que permanece en sus dibujos, excepto en este pequeño cobre que perteneció a la colección real española, pero después de que se la llevaran los franceses, se le regaló a Wellington como agradecimiento por la ayuda prestada a España y está hoy en Apsley House. Entonces, es un dibujo, es una pintura que sí que repite esa cosa tétrica, esos movimientos, esa exageración de los cuerpos, ¿no? Pero no es una composición de Rivera, es una composición seguramente, o por lo menos lo creía así Rivera, de Rafael, su admirado Rafael, ¿no? Que según cuenta a Giuseppe Martínez, el pintor español, a él le habría gustado volver a Roma para estudiar todo lo que estudió en su juventud y especialmente los frescos de Rafael, o sea que él tenía a Rafael como referente de perfección en el arte y seguramente por eso eligió esta obra que él creía de Rafael para pintarla y también por este tema tétrico que debía de llamarle la atención. Estamos llegando al final. En los últimos años de su vida, en las últimas décadas de su vida, Rivera pinta varias grandes adoraciones de los pastores para personajes muy importantes como el rey de España o Monterrey. Y se conservan 4 dibujos que están relacionados con estas composiciones, aunque no se puede afirmar que ninguno sea exactamente preparatorio, ¿no? Para estas composiciones. Y aquí ya estamos viendo a un dibujante que está perdiendo la habilidad en la mano y al que ya le preocupa muy poco el rigor en las proporciones y en la anatomía y que está buscando otra cosa, ¿no? Esto lo vemos en esta bellísima adoración nocturna de los pastores, en la que vemos que la Virgen es extremadamente larga. Si se levantara, mediría 2,5 metros, seguramente, ¿no? Entonces, aquí combina de forma muy inteligente, como ya sabemos que hacía muy bien, el lápiz negro, la sanguina y la aguada para conseguir ese efecto de luminosidad, de que el niño está iluminando la escena, ¿no? En 1941, pues 1900 no, obviamente, en 1641 se conserva una carta de un siciliano, Cristoforo Papa, que escribía a Rivera para encargarle precisamente una adoración de los pastores en la que él quiere que haya ciertos elementos como una virgen bellísima, como en éxtasis, y un niño del que salga la luz que ilumine toda la escena, ¿no? Entonces, sabemos que ese encargo no se lleva a cabo, pero es posible que de alguna manera este dibujo esté relacionado, ¿no? con esa petición. ¿Ves? Aquí la cara como en éxtasis de la Virgen. También pedía que San José fuera muy atractivo. No sé si esto lo consideramos atractivo, y cómo la luz sale de este bellísimo niño para iluminar a todos los personajes. La última composición sobre papel a dibujo que se conoce de Rivera es esta adoración de los pastores que se conserva en Berlín y está fechada hacia 1950. Muy seguramente fuera el dibujo preparatorio para este lienzo que pintó para Monterrey, creo, en 1650. Entonces, vemos como Rivera
ya no es un pintor como joven, y su mano ya es trémula, ¿no? Él estuvo enfermo durante muchos años y durante los últimos años le costaba mucho pintar y dibujar, y aquí ya vemos cómo su mano es trémula, cómo no, la claridad de los dibujos anteriores, que parecía que había como un cable entre su cabeza y su mano, y todo lo que pensaba lo transmitía con absoluta limpieza y claridad y sin nada que estorbase la composición, lo transmitía el papel. Aquí es todo lo contrario, ¿no? Este dibujo está reflejando el proceso mental de Rivera. Según él va pensando, va dibujando, pero no se preocupa de la limpieza de la composición. Aquí vemos cómo dibuja una virgen y la tacha, pero la siguiente virgen, que es esta, comparte espacio con esta, que no está tachada. También hay dos niños, es muy difícil de ver, cuando lo vayan a ver en sala, hay otro por aquí, pero el segundo niño no se ve porque está por en medio el buey y también está como la cabeza de la mula metiéndose entre medias, ¿no? Utiliza la aguada al final, después de haber dibujado la composición, para destacar y para terminar las figuras y los elementos compositivos que sí que le habían convencido y que sí iba a incluir, ¿no? en la composición. Pero fíjense cómo, por ejemplo, este cordero, no hay ningún detalle que lo defina como un cordero, son varias líneas curvas y un toque de aguada. O, por ejemplo, este grupo de ángeles de aquí, que parece casi los garabatos de estar limpiando una pluma y que sin embargo nos alejamos un poquito y vemos que es un grupito de ángeles que está adorando al niño, ¿no? Entonces, este es el final de un artista que es verdaderamente un maestro del dibujo y dibuja sin perder la pasión y el conocimiento y la maestría hasta el último momento de su vida. Muchas gracias.